Nacido en el seno de la estimada familia leonesa de los Tobar, hijo de Ruy Fernández de Tobar y Elvira Ruiz Cabeza de Vaca Fernando, o Fernán, Sánchez de Tobar vino al mundo en algún momento del primer tercio del siglo XIV, presumiblemente en Sevilla, aunque no se ha conservado la fecha exacta de su nacimiento. Su trayectoria pública comienza a vislumbrarse con claridad el 5 de enero de 1355, cuando fue nombrado alcalde del concejo de la Mesta bajo el rey Pedro I de Castilla, una muestra temprana de su capacidad de gestión y la confianza que el monarca depositaba en él. Pocos años después, en 1359, ya había consolidado su experiencia naval al servir como capitán de una galera en una expedición contra la Corona de Aragón, en el marco de las tensiones peninsulares que marcaban la época. La Guerra Civil Castellana marcaría un punto de inflexión en su historia. En 1366, en plena Guerra de los Dos Pedros, Sánchez de Tobar cambió de bando, entregando la plaza de Calahorra a Enrique de Trastámara. Este acto de ruptura con Pedro I tuvo un alto coste personal. El rey, en represalia, ordenó la ejecución de su hermano, Juan Sánchez de Tobar. Tras la victoria de Enrique en Montiel, Fernando no solo sobrevivió, sino que fue recompensado. El nuevo monarca lo nombró guarda mayor y le concedió el señorío de Gelbes, en el Aljarafe sevillano. Así adquiría una sólida posición política y territorial que cimentaría su futuro ascenso. En 1372, en el marco de la alianza entre Castilla y Francia durante la Guerra de los 100 años, Fernando Sánchez de Tobar apoyó a la marina francesa en la batalla de La Rochelle, al mando de 15 galeras. La operación fue una respuesta directa a los ataques ingleses en la costa atlántica y supuso su primer gran enfrentamiento contra Inglaterra. En 1373, tras la muerte de Ambrosio Bocanegra, Tobar fue nombrado almirante mayor de Castilla, cargo confirmado el 22 de septiembre de 1374 en Segovia. Desde ese momento, tomó el timón de la flota castellana en un momento clave, cuando el reino buscaba consolidar su poder naval y reforzar la alianza con Francia contra Inglaterra. El joven almirante se encontraba ahora al frente de una de las flotas más temidas del Atlántico, con la misión de desafiar el dominio inglés en el mar y llevar el nombre de Castilla más allá de sus fronteras. Con el nombramiento de almirante mayor de Castilla en sus manos, Fernando Sánchez de Tobar heredaba una flota preparada para la guerra y una misión estratégica clara: hostigar a Inglaterra en el marco de la Guerra de los 100 años en coordinación con la marina francesa. El primer gran golpe llegó en 1374, cuando al mando de una escuadra combinada de castellanos y franceses, se dirigió a las costas de Inglaterra. Allí, en una audaz operación de guerra de corso, atacó varias poblaciones costeras, sembrando el terror entre los habitantes y forzando a la corona inglesa a reforzar sus defensas. Era un aviso: Castilla ya no se limitaba a defender sus aguas, ahora jugaba un papel ofensivo. Los años siguientes fueron de constante actividad marítima. Sánchez de Tobar no solo protegía el tráfico comercial franco-castellano, sino que también practicaba la guerra psicológica. Su estrategia consistía en golpear rápido y desaparecer, atacando puertos, apresando navíos mercantes y evitando las grandes batallas navales salvo que tuviera ventaja clara. En 1377, una de sus campañas más recordadas lo llevó a internarse en el Canal de la Mancha, desembarcando en las costas inglesas y saqueando importantes enclaves como Rye, Plymouth y Portsmouth. El impacto fue tal que la propia corte inglesa, alarmada, lo consideró una amenaza directa a su seguridad nacional. Durante estas incursiones, Sánchez de Tobar demostró una capacidad táctica excepcional. Usaba galeras rápidas y bien armadas, que podían moverse con agilidad incluso contra el viento. La coordinación con la flota francesa permitió ampliar el radio de acción y mantener a la armada inglesa en constante alerta. En 1380, la Alianza Castellano-Francesa lanzó una de sus operaciones más ambiciosas, la expedición conjunta que logró remontar el río Támesis. La flota de Tobar, junto a la del almirante francés Jean de Vienne, navegó río arriba y atacó Gravesend, a escasos kilómetros de Londres. El saqueo fue brutal y envió un mensaje inequívoco al corazón de Inglaterra: sus aguas ya no eran seguras. Ese mismo año, continuó hostigando las costas inglesas con incursiones que llegaron hasta Cornualles y devastaron pueblos enteros. Para Inglaterra, Fernando Sánchez de Tobar se había convertido en el símbolo de un enemigo implacable, capaz de aparecer de la nada y dejar tras de sí puertos en ruinas y navíos hundidos. Estos años de ataques constantes marcaron el inicio de su leyenda como uno de los almirantes más temidos de Europa. Un hombre que llevaba la guerra directamente al territorio enemigo y que entendía que la mejor defensa era un ataque fulminante. A comienzos de la década de 1380,
Fernando Sánchez de Tovar ya no era solo un hábil capitán de galeras, sino un estratega reconocido por su capacidad para coordinar operaciones de gran escala. La alianza entre Castilla y Francia estaba en su momento más sólido, y el objetivo común era claro: desgastar a Inglaterra hasta forzarla a negociar. En 1380, tras el espectacular golpe de Gravesend en el río Támesis, Tovar reorganizó la flota castellana en puertos estratégicos como La Rochelle y Bayona. Su misión: mantener una presión constante en el Canal de la Mancha y proteger las rutas comerciales francesas de los ataques ingleses. Un año después, en 1381, dirigió una nueva expedición contra las costas británicas. Esta vez, su plan consistía en ataques coordinados que alternaban desembarcos rápidos y saqueos con bloqueos prolongados. Ciudades como Winchelsea y Hastings sufrieron incendios y destrucción. En muchas de estas operaciones, la población local huía antes incluso de que las galeras castellanas tocaran tierra, tal era el miedo que su nombre inspiraba. Pero fue en 1382 cuando alcanzó uno de sus mayores logros estratégicos: el asedio de Brest, en la Bretaña francesa. Esta plaza, ocupada por fuerzas inglesas, era clave para el control de la región y del acceso marítimo. Tovar, junto al almirante francés Jean de Vienne, desplegó un bloqueo naval impenetrable. Durante meses, cortaron el suministro de alimentos y refuerzos a la guarnición inglesa, que resistió con tenacidad. El asedio de Brest no fue solo una demostración de fuerza, sino de resistencia. Las duras condiciones meteorológicas, las corrientes del Atlántico y los constantes intentos ingleses de romper el cerco pusieron a prueba la disciplina de la flota. Tovar, inflexible, mantuvo la presión hasta que la posición enemiga quedó completamente debilitada. Ese mismo año, continuó sus campañas en el Canal de la Mancha. Los ataques no se limitaban a los puertos, también interceptaba flotas mercantes inglesas, hundiendo o capturando cargamentos que eran luego vendidos para financiar la guerra. Este hostigamiento asfixiaba la economía inglesa y obligaba a su armada a dispersar fuerzas para defender múltiples puntos al mismo tiempo. En 1383, reforzado por su prestigio, Fernando Sánchez de Tovar planificó operaciones conjuntas con Francia que incluían la posibilidad de una invasión a gran escala de Inglaterra. Aunque esta invasión nunca llegó a materializarse por problemas logísticos y diferencias políticas, la preparación de la misma y la continua actividad de la flota castellana mantuvieron a los ingleses en una posición defensiva constante. Para entonces, su reputación había alcanzado dimensiones legendarias. En las crónicas inglesas, el nombre de Tovar aparecía junto a palabras como pirata, demonio del mar o azote de Dios, y aunque estas expresiones buscaban denigrarlo, lo cierto es que describían con precisión el temor que infundía. A comienzos de la década de 1380, Fernando Sánchez de Tovar ya no era solo un hábil capitán de galeras, sino un estratega reconocido por su capacidad para coordinar operaciones de gran escala. La alianza entre Castilla y Francia estaba en su momento más sólido, y el objetivo común era claro: desgastar a Inglaterra hasta forzarla a negociar. En 1380, tras el espectacular golpe de Gravesend en el río Támesis, Tovar reorganizó la flota castellana en puertos estratégicos como La Rochelle y Bayona. Su misión: mantener una presión constante en el Canal de la Mancha y proteger las rutas comerciales francesas de los ataques ingleses. Un año después, en 1381, dirigió una nueva expedición contra las costas británicas. Esta vez, su plan consistía en ataques coordinados que alternaban desembarcos rápidos y saqueos con bloqueos prolongados. Ciudades como Winchelsea y Hastings sufrieron incendios y destrucción. En muchas de estas operaciones, la población local huía antes incluso de que las galeras castellanas tocaran tierra, tal era el miedo que su nombre inspiraba. Pero fue en 1382 cuando alcanzó uno de sus mayores logros estratégicos: el asedio de Brest, en la Bretaña francesa. Esta plaza, ocupada por fuerzas inglesas, era clave para el control de la región y del acceso marítimo. Tovar, junto al almirante francés Jean de Vienne, desplegó un bloqueo naval impenetrable. Durante meses, cortaron el suministro de alimentos y refuerzos a la guarnición inglesa, que resistió con tenacidad. El asedio de Brest no fue solo una demostración de fuerza, sino de resistencia. Las duras condiciones meteorológicas, las corrientes del Atlántico y los constantes intentos ingleses de romper el cerco pusieron a prueba la disciplina de la flota. Tovar, inflexible, mantuvo la presión hasta que la posición enemiga quedó completamente debilitada. Ese mismo año, continuó sus campañas en el Canal de la Mancha.
Los ataques no se limitaban a los puertos, también interceptaba flotas mercantes inglesas, hundiendo o capturando cargamentos que eran luego vendidos para financiar la guerra. Este hostigamiento asfixiaba la economía inglesa y obligaba a su armada a dispersar fuerzas para defender múltiples puntos al mismo tiempo. En 1383, reforzado por su prestigio, Fernando Sánchez de Tovar planificó operaciones conjuntas con Francia que incluían la posibilidad de una invasión a gran escala de Inglaterra. Aunque esta invasión nunca llegó a materializarse por problemas logísticos y diferencias políticas, la preparación de la misma y la continua actividad de la flota castellana mantuvieron a los ingleses en una posición defensiva constante. Para entonces, su reputación había alcanzado dimensiones legendarias. En las crónicas inglesas, el nombre de Tovar aparecía junto a palabras como pirata, demonio del mar o azote de Dios, y aunque estas expresiones buscaban denigrarlo, lo cierto es que describían con precisión el temor que infundía. El verano de 1385 marcó el capítulo final en la vida de Fernando Sánchez de Tovar. El sitio de Lisboa, parte esencial de la ofensiva castellana contra Portugal, se encontraba en un punto crítico. El bloqueo marítimo impuesto por su flota había debilitado el comercio y la llegada de víveres a la capital portuguesa, pero no había logrado quebrar la determinación de sus defensores. Mientras tanto, la peste continuaba extendiéndose entre soldados y marineros, convirtiéndose en un enemigo tan letal como cualquier espada o flecha. Fernando Sánchez de Tovar, debilitado por la enfermedad, seguía supervisando las operaciones desde su buque insignia. El orgullo y el deber lo empujaban a mantenerse al mando, aunque la fiebre y el agotamiento lo iban consumiendo. A pesar de su estado, todavía ordenó maniobras para interceptar navíos que intentaban burlar el bloqueo, y coordinó ataques contra las defensas costeras. Su objetivo era mantener la presión sobre Lisboa el tiempo suficiente para que el ejército castellano en tierra lograra tomar la ciudad. Pero la situación empeoraba día a día. Los marineros caían enfermos en masa, las provisiones escaseaban y la moral empezaba a flaquear. En este contexto, la salud del almirante se deterioró rápidamente. La peste, implacable, lo postró en su camarote, donde aún intentaba despachar órdenes a sus oficiales más cercanos. Finalmente, en algún momento de 1385, en plena misión y lejos de sus tierras, Fernando Sánchez de Tovar exhaló su último aliento. Murió como había vivido, al servicio de Castilla y en plena campaña militar. Su cuerpo fue enterrado en el monasterio de San Francisco de Sevilla, aunque la noticia de su muerte se propagó primero entre las flotas y ejércitos que aún combatían. Su desaparición fue un golpe duro para la marina castellana. Tovar no era simplemente un almirante, era un estratega que había llevado la guerra al corazón de Inglaterra, un líder capaz de combinar audacia y disciplina, y un marino que había forjado un legado de temor y respeto en las aguas de Europa. Las crónicas de la época lo recordaron como el azote de Inglaterra y el terror del Canal de la Mancha. Aunque su figura quedó con el tiempo eclipsada por otros nombres, sus campañas sentaron las bases de la proyección naval castellana en el Atlántico y demostraron que Castilla podía competir y vencer a las mayores potencias marítimas de su tiempo. Así terminó la vida de Fernando Sánchez de Tovar, pero su nombre siguió navegando en las olas de la historia allí donde el viento y la memoria de los marinos aún evocan a los hombres que hicieron temblar los mares.